Buenas noches, amados hermanos. Bueno, hoy continuamos con el estudio de Buscando a Dios. Estamos estudiando para conocer estas maravillas que nos deja el maestro Joaquín Trincado, porque este es su primer libro que escribió donde él busca a Dios. Se internó a buscar a ese ser que él lo llevaba en su ser y quería encontrarlo para darlo a conocer a la humanidad. Entonces vamos aquí en la página 22 de Buscando a Dios y vamos a estudiar el párrafo segundo, el hombre de sangre helada. Entonces aquí el maestro nos deja este estudio, nos da a conocer que pues todos los seres humanos somos iguales en contextura y todo, pero existen los climas y los climas hacen la diferencia en nuestros cuerpos, digámoslo así, porque por lo menos en estos momentos hay climas fríos, calientes, tibios, ¿sí? Y en exagerado el frío, por lo menos en los polos, exagerada también la calor, por lo menos en los desiertos dicen que se viven calores intensísimas y como fríos también en las noches. Bueno, son muchas las cosas que la variación de los climas en nuestro plano. Y posiblemente así sea en muchos, hasta cuando llega la evolución del mundo, ¿sí? Cuando ya los mundos de expiación son juzgados y ya cambian, entonces vienen los cambios, ¿sí? Y aquí nosotros estamos soportando un cambio, porque la naturaleza es así y está regido, ¿sí? Por la ley de los cambios. Pues ahorita hay mucho frío, en unas partes mucho calor, bueno, porque está en completo desequilibrio, digámoslo así, en la temperatura. Entonces vamos a estudiar aquí el hombre de sangre helada. Dice el maestro: hemos estudiado un momento a uno de los seres racionales de la naturaleza terrestre que nos supone por tu índole a uno de los primitivos moradores. Vamos a examinar por otro momento a otro hombre completamente opuesto técnicamente y nos trasladamos a los polos. Entonces, nosotros estudiamos lo que pasado es el hombre de sangre cálida y ahora el hombre de sangre helada. Bueno, entonces el maestro dice que nos vamos para los polos. Allí vemos al esquimal, así los llamamos, entre los témpanos de hielo, con escaso sol, ruin vegetación y falto de acción. Es un ser inofensivo e indefenso. No lucha más que con la oscuridad. Internémonos en la región polar
y veremos algo que algo nos diga. Una enorme montaña de hielo se ha desgajado del inmenso bloque que pocas horas baña el sol, y bogando en ella vemos seres que luchan por la existencia, y en esa situación viven y se reproducen año tras año. Allí no hay vegetación ni más luz casi que la suministrada por las relucientes estrellas y por la reflexión de la luz de la tierra sobre la masa helada. Escaso es el calor que reciben, pero es suficiente para que al fin esa isla flotante de cristal se derrita y se confunda en la masa líquida, y sus moradores se preguntarán: ¿qué hacen al hundirse esa isla en las aguas y entre tanto de qué viven? No carecen de lo necesario. En esa masa de hielo viven y se multiplican animales que sirven de alimento al hombre helado que la naturaleza ha colocado allí, y aún le regala, pues, a medida que se va deshelando, aparecen conservados restos de otros seres que quizá muchos siglos antes sepultados en sus entrañas, y por una ley bien conocida y hoy altamente explotada, han permanecido incorruptos, y aquellos seres que en la superficie habitan y bogan errantes los aprovechan para sus alimentos y regalo. Y además de los otros seres que, aclimatados a aquellas temperaturas, conviven con el hombre. Este ser racional, en ese estado casi inconsciente de su ser, lucha por su conservación y le mantiene una esperanza, porque ve que aunque a largos plazos aparece el sol y aún trata en lo posible de salirle al encuentro, y muchos han arriesgado su vida cuando después de largos años de navegación sin rumbo para su obtuso conocimiento, han llegado a divisar una parte más opaca que aún no sabe, que se llama tierra. Se lanza a las aguas y nadando y descansando de bloque en bloque quiere ganar aquella costa. Muchos perecen, pero muchos llegan, y a ellos les debemos sus relatos. Quien infundió en su primitiva inteligencia aquella idea de ganar aquella isla negra? ¿Qué pretende con aquella atrevida emigración? Sigamos. Entonces vemos aquí que nosotros, ¿sí?, como no conocemos el estado de esos sitios, entonces aquí el maestro nos da a conocer de que es muy poca la luz solar de la que ellos pueden disfrutar. Están muy aislados y muy lejos de la luz. Son muy pocas las horas de luz que tienen.
y con todas esas cosas, ¿sí? Uno no imagina, es decir, todo aquel trajín que puedan tener ellos día a día y que luchan, que trabajan, porque tienen que salir a buscar sus alimentos. No pueden cultivar la tierra porque no hay como, todo hielo. Entonces, todo en un contraste tan supremamente extraño, digámoslo así, que la madre naturaleza obra, ¿sí? Unos estamos acá, de este lado, luchando de una forma y otros al otro lado luchando de otra forma. Que a la hora de la verdad son luchas que sostiene el hombre y que uno a uno van ganando su estrella, como se dice, porque cada uno vamos asimilando las cosas. Y nada en la vida es fácil, realmente. La vida es linda y la misma vida nos da muchos ejemplos, nos enseña muchas cosas. En una existencia tenemos un aprendizaje bastante grande. Pero cuando el espíritu es más ágil, más que no le gusta estarse en un solo sitio, explora más, conoce más, sabe más, se entera de muchas cosas, conoce muchas cosas. Entonces, realmente aquí el maestro nos deja esta obra y yo me pongo a pensar en este grupo de hermanos que viven en los polos, porque realmente me pienso en ellos y yo por lo menos que soy tan friolenta, no sé cómo haría para vivir en un polo, así, en esas condiciones. Pero que aquellos hermanos se adaptan, nacen allí y se adaptan a esos fríos. Por eso es que ellos se acostumbraron, matan los animales y con las pieles de los animales se visten. Es tanto el aprendizaje que nosotros tenemos como seres humanos. De existencia en existencia vamos conociendo cosas. Entonces yo sigo con la lectura. Dice, párrafo 3. El hombre de sangre templada. Aquí ya esta partecita era de la sangre helada, del hombre de la sangre helada. Esa es pequeña la lectura, pero es de mucho conocimiento. Y se pone uno a estudiar y a explorar esto. No, esto es un estudio bastante intenso. Bueno, hemos rápidamente estudiado 2 etapas del ser racional en 2 encuentros completamente opuestos. Uno de sangre hirviente y otro de sangre helada. Pero los dos buscan algo en sus luchas y aún nadie les ha hablado y por lo tanto no conocen civilización. Y a pesar de la diferencia en su vida, los dos tienen las mismas estructuras, las mismas necesidades y las mismas esperanzas. ¿Serán los dos hijos de la misma causa? ¿En sus luchas buscarán al mismo Dios? Ya lo sabremos. Sigamos. Vamos a ver los puntos medios. Los seres racionales que habitan las zonas templadas
Los que viven, permítame la frase, en el Edén de la naturaleza. Los que a las mismas horas el sol y las estrellas les alumbran y benefician, donde encontraremos tanta variedad en todo, como variada es su vegetación. Aquí encontraremos un hombre que no es fiero ni apático, pero mucho más difícil que los otros dos. Y siendo más débil, lucha más, obstinado de aquellos. Este hombre, por razón de tener las mismas horas de sol todos los días y con poca variación de la misma intensidad en sus correspondientes estaciones, cuando éstas no le calientan, se ve en la necesidad de buscar abrigo a su delicada constitución, que le pide el mismo grado de calor y siente en sí la necesidad de vestirse más fuerte o más ligero, y no puede resistir los cambios de la atmósfera y se ve obligado a vivir en la caverna y a despojar a las fieras de sus vestidos para vestirse él. Anatomicemos los tres hombres, los mismos huesos, las mismas articulaciones, los mismos órganos, el mismo todo. ¿Por qué estas diferencias en sus necesidades? Pero la naturaleza proveyó por igual y conforme a las necesidades de cada uno. El primero es fiera entre las fieras y el clima no le indica cambios que molesten su constitución, y a lo más un árbol le sirve de albergue en las horas de descanso. El segundo es manso entre los mansos y el clima siempre igual no le hace necesaria otra vivienda que la masa cristalina que los transporta errante. El tercero, sujeto a continuos cambios de estación, y encontrará todo lo necesario a sus mayores necesidades, pero como le colocó la ley en donde puede disfrutar de tanta belleza, tiene que dar a la naturaleza tanto o más belleza que la que se le ha sido entregada, y en vano trataría de engañar a la naturaleza. Se engañaría a sí mismo y sufriría las consecuencias. Estudiémoslo. Vean que todos son iguales en sus constituciones, pero la diferencia la hacen los climas en los que viven. No vamos a ver al hombre de la caverna. Esto sería oscuro para esta obra. Día llegará no tardando que sobre eso se hará luz. Vamos a ver al hombre que salió de aquella su primera morada de la naturaleza le dio, pero a condición de servirle de modelo rústico, sí, pero al fin de vivienda mejor que él se hará. La salida del hombre de la caverna es la faz de la tierra. Ya supone el primer grado de progreso, porque él necesitaba ya estar en contacto, diremos, teniendo
a la vista el sol que vivificará sus miembros y estrellas que parecerán hablarle. Es racional creer que también obedeció al instinto de superioridad que sintió sobre los irracionales que se albergaban en las cavernas como él, como lo que tuvo que luchar y sucumbir muchas veces por la superioridad de fuerza bruta. Y ya tenemos al hombre en la costra de la tierra, donde se esperan grandes luchas, donde le esperan grandes luchas. Al posesionarse, diremos así, el hombre de la corteza de la tierra va a sentir con intensidad los cambios atmosféricos, pero la naturaleza que le había dado largos siglos casa en sus entrañas le dio la idea de la habitación y se industrió e hizo casa de piedra, palos y de lo que encontró más a propósito a sus medios. Y sus cohabitantes de la caverna y los que vivían a la intemperie con sus pelos y sus lanas le dieron la idea del abrigo y a costa de la vida de aquellos sus compañeros irracionales. Se vistió y encontró alivio y se fue refinando en el gusto y creando mayores necesidades que le hicieron pensar en las rústicas industrias primitivas. Benditos gustos y benditas necesidades que obligaron al hombre a progresar. Bueno, vea que cómo es la vida de todos los seres, ¿sí? Cada uno tiene, la naturaleza le da lo justo y lo necesario, ¿sí? Porque cada uno en su sitio tiene lo que necesita, pero ambos luchan por un ideal. Y ese ideal es el mismo, pero ellos no lo saben. Es decir, es lo que yo entiendo. Ya el hombre había gustado de sus hechos y comprende que en otro lugar puede encontrar nuevos gustos, nuevos medios, y el hombre camina de un lado a otro buscando cada vez mejorar, y en aquello que encontraba satisfacción se fijaba y procuraba retenerlo, y a su falta lo imitaba como podía y se maravillaba de sí mismo y de sus obras. Y como vio que la unión de otros semejantes le hacía más fácil la tarea y más dulce la vida, empezó a estrechar la amistad y se ayudaron mutuamente. ¿Quién le ha dado este instinto? ¿Qué buscaba en esas satisfacciones que el animal nunca ha podido buscar ni conseguir si el hombre no se las proporciona? El hombre no lo sabía, pero seguía adelante en sus obras. Y cuando el primer compañero de amistad que le ayudó en alguna obra cayó inerte, no lo abandonó y lo ocultó para defenderlo de la rapiña de los irracionales que parecía querían cobrar su tributo de ayuda o compañerismo.
Pero él, más sagaz y con el instinto de predominio, lo ocultaba a su vista y lo defendía. ¿Qué pretendía? ¿A qué servía culto en la acción? Pero había más. Vio nacer de su compañera un semejante y se veía retratado en aquel ser. Veía que sus cohabitantes irracionales, más antiguos que él, protegían con sus cuerpos a sus cachorros y vigilaban la acechanza de los otros animales rapaces, y que la hembra era mimada por el macho, esta correspondía en caricias a sus desvelos, y aquel, en pago, cazaba para regalar a la hembra y no distraerla del cuidado de sus hijuelos. Y el hombre trabajó y regaló a la hembra, atrajo la mirada de su hijo y quedó constituida la familia. ¿En cuánto tiempo se operó esto? No nos importa por el momento, ya lo sabremos. Lo que sabemos es que así sucedió porque es racional y porque todas las pruebas zoológicas, geológicas, arqueológicas y filológicas que tenemos lo comprueban. Cuando se estudian sin prejuicios, y estas mismas ciencias nos comprueban también que para cuando el hombre apareció en la tierra, existían ya en pleno progreso todas las especies que le habían de ser necesarias a su desarrollo, ayuda y enseñanza. Así había de ser necesariamente desde que el hombre venía a ser el rey de las criaturas, todas de la naturaleza. ¿Quién es el que todo así lo dispuso? Sigamos ascendiendo. Entonces aquí tenemos, amados hermanos, que encontramos toda esta gran belleza de la vida. Esto es la acción de nosotros mismos, de nuestra propia vida, de nuestro propio yo. Por eso yo digo, es mi dicho, la doctrina es la vida de nuestro propio yo, el estudio de nuestro propio yo. Porque somos los habitantes y los actores en los mundos. Entonces aquí vamos conociendo y dándonos cuenta de que nosotros a través de los tiempos hemos desarrollado cosas que están escritas en nuestra alma, de aquellos millones de siglos atrás, porque todo queda escrito en el alma y en el éter. Y aquí vamos encontrando muy seguro, nosotros también estuvimos allí en aquellas cavernas. Tuvimos lucha con animales, con la fiereza de no dejarnos arrastrar, porque teníamos que ser más fuertes que ellos, aunque ellos tuvieran más fuerza bruta que nosotros. Entonces el hombre ha hecho a toda esta maravilla hasta al momento a la que llegamos, en el momento en que estamos nosotros. Porque como digo, el hombre es el actor de los mundos. Y debido a eso, hemos hecho maravillas. Y ya vemos las maravillas que hay en el mundo de aquellos hombres inteligentes que han hecho tantas cosas y que hacen muchas cosas, porque en estos momentos la ciencia, la industria mecánica, es decir,
Yo me quedo aterrada porque, como les digo, yo veo videos, hermanos, yo nunca había visto, por lo menos para el aserrío, para la madera. Han hecho una tecnología maravillosa con estas máquinas, que llega la máquina y abraza al árbol y lo arranca de raíz. Eso es algo muy hermoso. Y ya el hombre no tiene que forcejear haciendo tanto trabajo como lo hicieron en mi casa cuando fueron a sacar madera, a cerrar madera, a cortar los árboles a pura mano. Eso es tremendo, hace muchos años, lógicamente. Pero eso es algo muy hermoso. Yo me sigo, me gusta porque entiende uno la ciencia al hombre que se introduce a hacer tantos materiales, ¿sí? Tantas máquinas modernas en la industria para hacer ollas, para hacer cubiertos, para hacer muchas cosas. Máquinas industriales para la costura. Eso es algo muy maravilloso que el hombre ha desarrollado. ¿Y cómo será después, en cuanto más tarde, más desarrollo en las ciencias, en todo? Muy bonito. Entonces, dejamos por ahí este estudio, amados hermanos, que es muy interesante realmente porque vamos conociendo que el hombre saca ese potencial de su propio yo para poder descubrir tantas cosas y hacer tantas maravillas, ¿sí? Entonces, verdaderamente que esto es una maravilla de verdad. La doctrina es maravillosa porque nos enseña lo que somos nosotros, lo que podemos, somos, hemos sido, somos y seremos. Porque el Espíritu siempre está encarnando y desencarnando, tomando materia y haciendo los trabajos que tiene que hacer. Muchísimas gracias, amados hermanos. Los dejo con esta pequeña lección y un abrazo fuerte para todos. Sigamos adelante con nuestro estudio. Gracias.